A continuación, Minuto a Minuto. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de entrevistas, análisis y además opinión de Noticias Reloj. Hoy toca miércoles de tertulia entre periodistas y vamos a hablar de diversos temas en compañía de Marcelo Castro, quien es jefe de información de Telenoticias, muy conocido, de una cara conocidísima y muy querida por los costarricenses. Bienvenido, Marcelo. Gracias Michelle. Y también tendremos con nosotros a Luis Alberto Muñoz, quien es director del diario La República. Luis Alberto, bienvenido, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes aquí también. ¿Por qué te escogimos a Marcelo y a Luis Alberto el día de hoy? Queríamos hacer ese balance entre prensa escrita y televisión. Siempre en estas tertulias periodísticas lo que procuramos hacer es que ustedes conozcan qué es lo que pensamos los periodistas, los que estamos detrás de los micrófonos, detrás de las cámaras, tomando decisiones y seleccionando finalmente a qué se van a exponer los usuarios, los televidentes, los oyentes y los lectores en el diario Quehacer periodístico. Señores, yo quería empezar tal vez como un abrebocas diciendo ese dicho que todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. ¿Consideran ustedes que en nuestro trabajo periodístico estamos bajo la dictadura de las imágenes y de la espectacularidad? Esto como un mecanismo que es válido, que es llamar la atención. Marcelo. Bueno, yo creo, incluso considerando la experiencia de la televisión, que efectivamente sí hay ese atractivo, ese gancho primordial en la imagen, ¿verdad? Siempre lo que más llama la atención es lo diferente, ¿verdad? Y hay un predominio de eso. Ahora, por ejemplo, estábamos comentando sobre un trágico accidente de autobús en Europa, en Suiza, donde murieron 22 niños de Bélgica que venían de una excursión y en donde se ve el tremendo impacto del autobús que quedó prácticamente despedazado en un túnel al pegar contra el muro, ¿verdad? Es el predominio de la imagen en la noticia, a veces incluso con cierto sensacionalismo, ¿verdad? Hay que reconocer que a veces la imagen sirve para darle a una noticia más sensacionalismo de la cuenta. Luis, cuando estamos hablando de papel, está la imagen en movimiento, pero también está la imagen fija. ¿Qué tanto peso tiene la imagen para llamar la atención sabiendo que por los ojos entran las cosas? Sí, yo pienso que una de las evoluciones más importantes en los medios de comunicación y en la parte escrita principalmente ha sido precisamente la imagen, ¿verdad? Se dice que una imagen vale más de mil palabras, y eso es ciertísimo, porque a veces la forma de entender un tema, una posición, una postura, un análisis específico puede ser más fácil de digerir y en menor cantidad de tiempo a través del desarrollo de un arte o un infográfico o algún sistema de información de diseño que le va a permitir hacerle la vida más fácil al lector. Entonces yo pienso que hoy día pues el mundo está regido a través de esa evolución de la imagen, que en cierto tiempo no teníamos esa posibilidad, ¿verdad? No teníamos la posibilidad de contar con los sistemas de computación que se disponen ahora para modificar formas y crear nuevos dibujos y etcétera. Y creo que el mejor ejemplo de eso, como medios de comunicación, propiamente es el iPhone, ¿verdad? El Mac hace toda esa evolución de una humanización de la tecnología, es decir, crea un dispositivo que siente el tacto, habla, recibe las señales de voz, cada vez humanizándose más, hay una interacción ahora hablada con el dispositivo, y es precisamente un éxito además por toda la simplificación del diseño que tiene el aparato a nivel de la interacción del usuario, es decir, para hacerlo más amigable, más fácil de usar. Entonces yo creo que sí, definitivamente hay
hay una preponderancia de la imagen. Bueno, no se diga, aquí en Central de Radios, y Noticias Reloj no es la excepción. Ahora tenemos no solamente nuestra señal por FM, ahora disponemos también de Canal 2 de Central de Radios, y lo que queremos es justamente que la gente no solamente los escuche a Luis Alberto, también puedan verlos, conozcan quiénes son estas personas, cuáles son sus reacciones cuando tenemos entrevistas acá. Finalmente, si te frunce el ceño, si sonríe, si asiente, eso es importante obviamente en el manejo de las imágenes. Ahora, también la pregunta va por el hecho de que si la espectacularidad de esas imágenes va en detrimento de la relevancia de los temas. Voy a ponerles un ejemplo. Yo leí esta mañana una noticia que francamente me erizó, me conmovió y me dio muchísima rabia cuando la leí. Las tres cosas a la vez. El caso de una niña marroquí, Amina, de 15 años. Ahora estaba escuchándolo en la edición, 15 años. La niña se casó, o la casaron a la fuerza con su violador. Amina no hubiera salido, a lo mejor en distintos medios de comunicación, su historia hubiera pasado completamente desapercibida, pese a que es significa la violencia hacia las mujeres, y en este caso las niñas, en Marruecos, pero que se puede dar también en otros lugares del mundo. ¿Qué tanto la imagen finalmente juega en contra de la relevancia de temas que a lo mejor uno podría decir tienen mayor profundidad o tienen mayor trascendencia social? Claro, qué interesante. Perdón, adelante. No, qué interesante, porque hay otros hechos crueles que se resaltan abiertamente en los medios de comunicación porque sea imagen, como el caso, por ejemplo, de un terremoto, o la tragedia de Haití, con la cantidad de gente viviendo en la pobreza y en la miseria total, que muchas veces explota más esa imagen porque está ahí y porque puede vender más a los ojos de la gente, y no en el caso de esta niña, en donde prácticamente la imagen pasa desapercibida, ¿verdad? Sí, yo pienso que, bueno, hay un código fundamental ético periodístico que es el apego a la realidad objetiva. Y eso, la búsqueda ahí es básicamente que lo que se esté expresando y la forma en que se esté expresando esté cada vez más apegado a lo que en realidad está sucediendo y al hecho que se está dando. Por supuesto, un fotógrafo puede tomar una infinidad de ángulos, después un editor, ya sea en una televisión o en un periódico, puede escoger cuál de todos esos ángulos es el que prefiere para enfatizar alguno de los elementos específicos, y siempre hay un cierto nivel de subjetividad en la función que se realiza, en la función periodística, o sea, pero sí tiene que existir un compromiso a que por lo menos lo que se esté expresando a nivel del medio sea apegado a algo que realmente sucedió, existió, un hecho concreto, específico y objetivo. Sí, a veces, por desgracia, sucede que la imagen puede distorsionar un poco el mensaje. ¿Magnificarlo tal vez? A veces sí, a veces inclusive distorsionarlo restándole importancia. Y todas esas decisiones pues son bastante difíciles de tomar, pero yo creo que los medios de comunicación van generando su carácter específico, y a través de ese carácter yo creo que se va generando esa lealtad, esa interactividad con la audiencia, que en cierta forma es una retroalimentación importantísima para que el medio vaya ajustándose a la forma correcta en que ese mensaje por lo menos quiere ser recibido por parte de la audiencia. Entonces yo pienso que sí, es un juego ético, es un juego complicado, es difícil, es complejo, pero a la hora de ejecutar las decisiones, por lo menos de edición, hay que buscar que la magnificación de los hechos, si se da, no vayan a perjudicar distorsionando realmente el mensaje que se está recibiendo, en este caso. O el hecho que se está reportando. Exactamente, esta atrocidad. Y es que los medios, yo siento que a veces más bien hay que tomar en cuenta que aún en el caso de las noticias, los medios y en mucho la televisión tiene esa función preponderante, se volvieron básicamente medios de entretenimiento. Los medios son hasta las noticias, de alguna forma la gente, si no las ve interesantes, si no les entretienen, como que les aburren o no las ven. Entonces por eso a veces, como usted lo dice, aún contra normas éticas o así,
se le da preponderancia a cosas que no son en el fondo tan irrelevantes. Pues, pongamos por ejemplo las tomas de la alfombra roja en Hollywood, ¿verdad? Las actrices y los actores desfilando para ver cómo, no me cambiará mi calidad de vida. Claro, y la gente que está un domingo, que es el día de entrega a los Óscares, viendo la televisión, entonces y se rasca la panza en la cama y viendo televisión y comentando sobre el último estilo de vestido o lo que sea. Marcelo, en el día a día, ¿qué tanto peso tiene la selección? Porque nuevamente los que estamos sentados en esta mesa tenemos que hacer un proceso de selección, fundamentalmente ese es nuestro trabajo en mesas de redacción y de edición. ¿Qué tanto pesa el gancho, el encontrar eso que sea gancho y eso que sea relevante? ¿Cómo se reparte ese pastel? Yo pienso que tiene que haber un justo equilibrio. Por ejemplo, hoy estamos hablando, y usted que también está en una sala de redacción, de temas como el paquete fiscal y sus implicaciones en el país y en la economía del país y de las familias. Y tal vez sabemos que para ilustrar un paquete fiscal no tenemos como unas imágenes tan llamativas, pero no hay forma de hacerlo atractivo. No hay forma de hacerlo. Pero tiene que haber un justo equilibrio, por lo menos uno responsablemente tiene que pensar en un justo equilibrio de las cosas. Claro que cuando una redacción, por ejemplo, tratándose sobre todo de televisión y supongo que también periódico, le llega una imagen muy llamativa, pues uno le da preponderancia. Vamos con esto rápido, adelantemos esta nota porque es buena y de repente la competencia ahorita sale también, pero nosotros tenemos esta imagen, ¿verdad?, que es espectacular o que llama la atención. Yo pienso que siempre en el proceso de comunicar, en el flujo de esa información siempre se quedan algunos elementos perdidos de camino, ¿verdad? Entonces, inclusive hasta una misma palabra, la forma en que expresas o a la hora de tratar de expresar un hecho y ponerlo en palabras, siempre estás perdiendo parte del contenido y eso es un proceso inevitable. No podemos ser fidedignos a la hora de que transmitir todo el ambiente alrededor. Entonces, en cierta forma, casi que todo mensaje o frase que uno escribe es una analogía tratando de acercarse o de acercar un acercamiento sucesivo hacia esa realidad. Entonces, yo pienso que las imágenes en ese sentido juegan también ese papel, un papel de analogía, un papel de ilustrar, de ayudar a entender tal vez una posición específica. Nosotros utilizamos mucho el recurso artístico de montar, por ejemplo, gráficos o alguna especie de ilustraciones para tratar de hacer entender un poco más claramente la posición de lo que estamos tratando de expresar como un esquema de analogía. Ahora, ahí viene una discusión bastante interesante que es, bueno, hasta qué punto está esa licencia del medio y dónde empieza el amarillismo ya propiamente como un mercantilismo de la función periodística, es decir, como simplemente la utilización de la imagen por vender y para vender y ya dejar consagrado básicamente ese principio de informar o de expresar básicamente los hechos y yo creo que bueno, que eso también existe, o sea, prueba de eso es por ejemplo que a nivel mundial los medios, los periódicos de prensa que más crecen son los medios tabloides, los amarillistas, los de nota de sangre, nota roja, los que muestran básicamente a la gente con vísceras afuera, sangre. ¿No? Ahora, ¿cómo vende un medio serio? La República, por ejemplo, es un medio que vende o que ofrece información de carácter económico, de negocios, de finanzas. Un producto diferente, ¿verdad? Es un producto diferenciado. ¿Cómo vende sin dejar lo que Marcelo decía? Que parte de lo que nuestro trabajo hace es informar, pero también hay algún componente de entretenimiento que tiene que llegar y enganchar. ¿Cómo se compaginan ambas cosas? La apuesta de nosotros es que conforme ya la economía costarricense se ha ido formalizando, ¿verdad? Hay una participación cada vez más fuerte del sector privado en la evolución del país, inclusive de la inversión extranjera. Entonces ya existe cada vez una necesidad de un conocimiento más sofisticado sobre lo que está sucediendo. Entonces nosotros apostamos a un periodismo pues más interpretativo, más analítico. Utilizamos estos recursos de cierta forma de la ilustración, de la imagen, como una parte esencial, casi que holística del mensaje que estamos enviando. Pero en el caso de nosotros apostamos precisamente a llenar esa necesidad básicamente de un grupo de lectores más sofisticados. El público más selecto.
Sí, empresarial. A mí me gustaría tal vez ahora consultarles, ahora que hablábamos de la dictadura de las imágenes, venía bajando las gradas con Luis Alberto y le contaba de un fenómeno muy reciente que se ha dado en los últimos días, y es de un video que está en redes sociales, un viral, que se llama Connie 2012. No sé si ustedes han tenido ocasión de verlo, salió hace 10 días, y aquí están hablando de un hombre, por gracia de Dios es hombre, pero es una cosa aberrante lo que hace, que es de Uganda, es el líder de lo que llaman el Ejército Revolucionario del Señor. Lo que hace es reclutar niños entre los 10, 15, 16 años. A los niños los convierte en soldados, los obliga a matar a sus padres, a comerse la carne de sus padres. A las niñas las convierte en esclavas sexuales. Esto está pasando al otro lado del planeta. Y una organización que se llama Niños Invisibles, Invisible Children, ha hecho decenas de videos y ha tratado de llamar a la atención de la comunidad internacional sobre esta atrocidad, que bueno, por una cosa de distancia tenemos la fortuna de que eso no nos pase a nosotros, pero eso no nos exime de llegar y finalmente denunciar algo tan terrible. Nunca tuvo la atención de la gente. Hizo este video, lo postea en Facebook. Y sí llama la atención. Y llama la atención. Y en cuestión de 10 días tiene 80 millones de personas que lo están viendo. Nuevamente, no acude a la sangre, no acude tal vez a esas imágenes horrendas de lo que estos niños son obligados a hacer, pero sí describe a través de un niño que vive una situación completamente distinta, que es su hijo en Estados Unidos, en donde tiene un hogar, ningún chiquito escoge en qué hogar nace, pero tiene la fortuna de nacer en un hogar donde es amado, es protegido y no padece de estos riesgos. Esas cosas tan terribles. 80 millones de personas han visto ese video en cuestión de días, y lo increíble de todo es que el presidente Obama en cuestión de días además firma una nota donde da la orden de darles apoyo, en ese caso a los miembros de las policías y los ejércitos de Uganda, para apresar a este tipo. Lo que se quiere es hacerlo una celebridad. Nuevamente, es esta una forma en la cual no solamente se logre informar a la gente, sino también engancharla, involucrarla, hacerla más sensible a lo que pasa alrededor. Yo creo que sí. Yo creo que en este caso se ve el poder, por supuesto, de los medios de comunicación, pero ahora todavía más allá, ¿verdad? La tecnología moderna que permite la comunicación global en forma rápida, a veces hasta sencilla, y llevar ese lenguaje, ese mensaje a la gente, que hace que de alguna forma nosotros, desde nuestra posición, de nuestra actitud, desde nuestro pensamiento mismo, podemos ayudar a cambiar una situación, porque yo creo que parte de esa modernización que tienen los medios y el surgimiento de redes sociales como YouTube es precisamente hacer que la humanidad se una más con ciertas causas, con ciertas ideas para una transformación. Yo creo que el mundo debe aprovechar todo esto para el cambio, para la transformación. Los medios de comunicación deberíamos convertirnos en, valga la redundancia, medios o canales para poder difundir causas. Yo pienso que sí. Yo creo que lo que estamos sufriendo es un cambio de conciencia de la humanidad. El Internet ha provocado toda una revolución en la forma en que nos desarrollamos, o sea, el día a día, ¿verdad? Es tanto así que ya estamos afectados por el Internet casi que 24 horas al día, porque mientras dormimos el aparatico está recibiendo los mensajes y todo eso. Y parte de ese cambio de conciencia es entrar en lo que se llama una sociedad descentralizada de información, porque habíamos procedido de un proceso de una sociedad centralizada. Yo pienso que parte de los beneficios fundamentales de esa descentralización es el poder ciudadano que se empieza a ejercer a partir de redes sociales o correos masivos o cualquier de estos sistemas que se llaman virales también, para generar una especie de activismo social. Un activismo que antes se hacía de diferentes formas. ¿Y lo debe impulsar un medio, Luis Alberto? Bueno, por lo menos yo veo que eso ya es un fenómeno que trasciende los medios, o sea, ya es un fenómeno ciudadano. Y en lo que se refiere a Internet y redes sociales, sí están trascendiendo los medios. Ahora, el rol de los medios de comunicación propiamente, digamos, sobre este tipo de causas, para mí, todo medio debe hacer una declaración universal
de cuáles son los lineamientos o los principios fundamentales por los cuales se defienden. Y te lo pregunto precisamente porque nuevamente en los medios de comunicación a veces jugamos eso de que tenemos que ser equidistantes, equidistantes y no comprometernos con, nuevamente, allí por eso la pregunta es que si los medios de alguna manera u otra y los periodistas deberíamos ser voz o servir de eco o de caja de resonancia para ciertas causas que nuevamente justifican algún bien para una comunidad, la nuestra o una lejana, en este caso son niños en Uganda, sí o no. Sí, nosotros, bueno, por ejemplo, recientemente tomamos una decisión editorial pues que no se había hecho en la historia del periódico, que tiene más de 60 años, y fue el Día de la Mujer, el 8 pasado, el 8 de marzo, dedicamos absolutamente toda la edición a la mujer, es decir, inclusive hasta las noticias internacionales. Dedicados otros días también, no solamente el Día Internacional de la Mujer más. Los mismos columnistas fijos se dieron su espacio, las mismas secciones fijas. Y dentro de la justificación que pusimos es, bueno, si bien es cierto, siempre tenemos el compromiso de un equilibrio de la información para buscar la participación activa de la parte femenina y como un reforzamiento que necesita para impulsar esta reivindicación de derechos, pero hacer este hecho trascendente es una especie de activismo para demostrar que un medio de comunicación, si quiere, puede perfectamente dedicar todo ese día, todo su contenido, sus recursos, a narrar los hechos desde ese lado femenino de la realidad, simplemente como una forma de activismo. Entonces, bueno, yo creo que ahí está la respuesta. Sí, por supuesto que sí se puede. Nosotros en el caso de la República tenemos una política editorial donde siempre buscamos el equilibrio entre la cantidad de fuentes femeninas y masculinas, y en ese caso lo que estamos buscando es concientizar de ese proceso, pero ya esta decisión de alterar, distorsionar toda la edición, que no lo había hecho ningún medio de comunicación anteriormente, para ese día, porque es, digamos, es relatar el mismo proceso de la crisis europea, pero desde el punto de vista de Merkel. Tal vez. Eso fue un activismo. Entonces ahí creo que respondo a la pregunta. Sí, claro que sí, tenemos que hacerlo. Bueno, nosotros hemos tenido varias experiencias y yo creo que Marcelo y yo incluso compartimos alguna cuando fuimos compañeros de trabajo. Lo digo, por ejemplo, estando acá en Central de Radios, cuando se hizo toda esta campaña de solidaridad para las personas que perdieron sus hogares, por ejemplo, en el caso de Cinchona. Porque estamos aquí apelando a la confianza y a la credibilidad del medio de comunicación para que la gente ayude a otras personas que no conocen y que cuidado depositen en nosotros esa confianza y sus recursos, el dinero, recolectarlo y pasarlo a un tercero que lo administre, claro, para ayudar a esto, ¿verdad? Con fe en los medios. Con fe en los medios. Confianza. Bueno, fue por lo menos aquí nosotros tuvimos esa experiencia hace algún tiempo en el caso de Cinchona, y bueno, fueron 90 casas las que logramos entregar como grupo. Me acuerdo también en el caso de Telenoticias, el de Un Rojo por un Hermano, que hay cosas que a mí se me graban en la retina, gente que llegaba con la plata hecho un puñito y te lo daba para que vos lo guardaras en esta alcancía, nuevamente apelando a la credibilidad y a la confianza del medio y de los periodistas que participamos en algún momento de esas causas, a final de cuentas, asumiendo también el riesgo que pasaba mañana alguien te dijera, ¿y en qué usaron esa plata? Y infórmenos. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con Luis Alberto en que los medios de todo tipo que hay ahora están contribuyendo a un cambio de conciencia en la humanidad y además a una humanidad cada vez más cohesiva, más unida en ideas, ¿verdad? ¿Sensible tal vez? Ojalá, yo desearía que fuera así, ojalá que la humanidad se volviera más sensible, pero creo que sí, poco a poco. Ahora, es interesante que esas redes sociales que pueden ser utilizadas por el ciudadano común para lanzar un mensaje, porque puede simplemente tomar un video y subirlo en YouTube o decir algo desde Facebook, hasta llegar al extremo, como sucedió en Túnez cuando comenzó la primavera árabe, de un humilde ciudadano que le atropellan sus derechos, le quitan su puestito donde él se ganaba la vida vendiendo en la calle
y el hombre no sabía qué hacer con su vida y empieza a lanzar este llamado y que luego también hasta se quita la vida y eso provoca que la gente se tire a las calles. Entonces, eso demuestra que es más bien un llamado desde el corazón mismo de la gente, del pueblo, ¿verdad? Que está pidiendo a gritos cambios, transformaciones en la humanidad, y que los grandes medios de comunicación ahora tienen más bien mayor responsabilidad en iniciar esas causas, en ser partícipes de esa transformación de conciencia de la que hablaba Luis Alberto, que yo creo que sin duda la humanidad no puede estar estable, y lo ha demostrado a través de todos los tiempos que ha ido en evolución, era por era evolucionando. Bueno, ahora hay muchos desafíos, muchos retos, pero esas crisis que estamos viendo, por ejemplo, en el terreno económico en Europa, o crisis en el sector político, en países subdesarrollados, esas crisis nos están diciendo que la humanidad está pidiendo a gritos un cambio, que ya es el momento de empezar a transformaciones muy importantes que no necesariamente tienen que ser por medio de violencia. Hemos hablado todo este rato del peso de las imágenes y si los medios de comunicación deberían endosar sí o no causas. Hay un tema de fondo que también me gustaría poder conversar con ustedes. ¿Qué tanto peso tienen los medios de comunicación en la construcción de la imagen de una tercera persona? De un político, de la persona, un cantante, igual, se pueden construir ídolos, se pueden destruir ídolos, se puede construir líderes, se puede destruir líderes. ¿Qué tanto peso tienen los medios de comunicación en la construcción o destrucción de personas y de sus imágenes? Sí, qué bueno que tocas ese punto, porque también quería, bueno, como parte de la rigurosidad intelectual que debe caracterizar al periodista, el sentido también de un poco de autocrítica, ¿verdad? Y en ese sentido, uniendo este tema anterior y este nuevo, yo considero que, bueno, que existe todavía una gran responsabilidad que debe ser discutida y debatida ampliamente sobre hasta qué punto los medios de comunicación también hasta cierto momento desinforman, destruyen o más bien ayudan a fomentar ciertos elementos de violencia, digamos, dentro de la sociedad. Hay un límite que no está definido entre la invisibilización de un tema, como podría ser perfectamente la violencia, es decir, que alguien lo acuchillan en la calle. Es un fenómeno, está ocurriendo y es un hecho. Pero hay un límite que es como invisible entre la invisibilización de ese tema o el morbo, ¿verdad? Que es básicamente exacerbarlo, tal vez sacar la imagen de una persona bañada en sangre. Yo considero que ahí el principio rector debe ser la dignidad. Y yo pienso que en la sociedad costarricense nosotros hemos ido perdiendo poco a poco el sentido de la dignidad humana. Tal vez aquí te lanzo la pregunta. ¿Tenés que maquillar, atenuar o tal vez ocultar lo que es la realidad, la persona ensangrentada, así sea de chocante la imagen, por dignificar el tema? Sí, es una excelente pregunta ética y realmente cada uno va a tener su rango de nivel para definir eso, porque no hay una respuesta absoluta ni certera al respecto, ¿verdad? Es más que nada, es una convicción, es una especie de autocensura que tiene que asumir el medio dependiendo de su umbral, básicamente, de responsabilidad que quiere tener hacia las personas. Pero yo creo que, por ejemplo, el caso del accidente de este futbolista, Dennis Marshall, fue un caso muy es increíble, este tema es recurrente, porque sí, siempre nos marcó montones, nos marcó. Como un sentido autocrítico, yo pienso que es algo que se debe de analizar mucho, porque hay para mí dos momentos íntimos del ser humano, e inclusive esa intimidad está defendida hasta dentro de nuestra constitución política, y es el momento de nacimiento y el momento de la muerte. Son los dos momentos más íntimos de un ser humano, y hasta cierto punto tenemos que analizar, bueno, cuánto contribuye esa imagen. Si bien es cierto, para no necesariamente magnificar, sino demostrar el nivel de violencia al que está llegando a la sociedad, pero bueno, hay muchos estudios europeos. ¿Y qué le respondes a la persona que dice, y mi derecho a estar informado y a saber lo que pasó, con lo crudo que sea? Correcto, pero no puede sobrepasar sobre el derecho de la persona
fundamental de la víctima a guardar su intimidad como ser humano, porque ese es un derecho. Entonces hay un tema, ¿verdad?, que es muy difícil de definir, pero lo traigo propiamente a la mesa para que las personas que nos escuchen no crean que nosotros no estamos conscientes de esto, sino es algo que estamos en un constante debate y discusión todos los días. Totalmente. Yo, al menos desde mi perspectiva profesional, yo considero que hay que defensa del derecho de la intimidad, porque tenemos que ponernos en el caso, como dicen, en carne propia. ¿Qué tal si fuera un familiar de uno? En los zapatos de la víctima. Exactamente. Y allí me gustaría preguntarle a Marcelo. Marcelo, han sido muchísimas veces las críticas que se han dado hacia medios de comunicación cuando llega y se le pregunta a la mamá del muchacho que acaba de perder la vida, ¿cómo se siente? Finalmente se interpreta, algunos lo interpretan como un atropello. Sí. ¿Cómo explicas vos eso? Y finalmente, ¿qué tan válido es en el proceso de reportar un hecho, un homicidio, por ejemplo? Claro, eso, bueno, para comenzar yo quiero decir que al igual que Luis Alberto, pienso que uno tiene que hacerse todo un planteamiento ético de esto. Yo he sido invitado a otros programas y foros, incluso en la Universidad de Costa Rica, y yo he dicho que uno, sobre todo, tiene que no perder como comunicador el valor de la autocrítica, el autoanálisis, el estar siempre cuestionando hacia dónde debo ir, por dónde debo ir, qué es lo mejor que puedo hacer para no perjudicar, para no dañar sensibilidad, para no dañar al ser humano, que es al fin al que nos estamos dirigiendo. Y en ese aspecto sí que realmente uno tiene que reconocer que a veces se cometen excesos, ¿verdad? Que hay abusos. Más allá de la necesidad de dar la información y de que el público también está dando la información, se cometen muchos abusos, a veces hasta por ese descuido incluso del periodista que llega, como usted dice, y le pregunta a aquella persona que está viviendo el dolor más profundo de la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, cómo se siente. Lo cual es totalmente cruel, porque preguntarle a alguien cómo se siente en esas circunstancias es como obvio. De hecho, yo tengo me pasó una situación en una ocasión. Yo nunca he sido muy partícipe de hacer mucho suceso, y de hecho nunca como periodista cubrí sucesos, pero en una ocasión había un suceso muy grande en Costa Rica sobre el asesinato de una niña, y acudieron a mí para que yo fuera a recoger testimonios. Y, qué interesante, ¿verdad? Ir a recoger testimonios. Pero cuando yo llegué a la redacción con los testimonios, me preguntaron si había entrevistado a la mamá de aquella chiquita que había sido asesinada, y yo casi respondo, no, yo eso ni siquiera me lo cuestioné, ni siquiera pensé si está fuera de... Para mí estaba fuera de todo eso. Pero en ese momento, claro, tuve como que meter una mentira, decir, no, la tenían sedada, la tenían con pastillas para que no llorara más o se durmiera. ¿Por qué? Porque si no, también me podían reclamar no haber entrevistado a la mamá de la víctima. Pero imagínense, yo cuando fui al escenario de los hechos, ni siquiera pensé, voy a ir a buscar a la mamá, porque yo sabía que mejor no la buscaba. Entonces son esos replanteamientos, y yo creo que la crítica que uno tiene que hacerse a uno mismo, yo creo que los medios de comunicación en eso tienen que mejorar. Si bien la imagen es preponderante, la noticia, los medios de comunicación en eso tienen que mejorar, tienen que evolucionar. Cuando estamos hablando de imágenes, me gustaría consultarles, ¿cuál es una que ustedes guardan en la retina? De una noticia, de un hecho que les haya marcado a ustedes de manera importante. Bueno, así muy recientemente, como haciendo una asociación libre, no por peso, sino por cercanía, que fue una decisión que tuvimos en la sección de internacionales, que fue precisamente la fotografía esta de los soldados estadounidenses en Afganistán orinando unos cuerpos. Nosotros ahí empezamos a tener un debate en la sala de redacción, básicamente si la imagen debía salir o no debía salir y cómo debería salir, ¿verdad? Es propalar una ofensa y más bien magnificarla y publicarla. Y nosotros consideramos que, bueno, que cometíamos un error si hacíamos una invisibilización del hecho, es decir, no sacar la imagen. Ahora, consideramos que lo importante era ahí guardar en cierta forma la dignidad de la muerte de las personas, aunque no fuera reconocible, porque eran unos cuerpos pues sumamente dañados, pero sí bajo el principio básicamente del respeto que debe existir hacia la muerte de una persona, inclusive que sean soldados que están matándose uno contra el otro. Entonces sacamos
la fotografía obviamente distorsionada en las partes íntimas de los soldados, porque eso no venía al caso, pero sí donde se ve el hecho, el acto que están haciendo, pero sin mostrar básicamente los cuerpos. Los cadáveres estaban en ese caso. Y bueno, esa imagen me dejó, la tengo muy marcada, porque creo que es uno de las pruebas de las atrocidades y de la crueldad humana a través de la guerra, y una prueba. ¿Y hasta dónde se puede llegar? Sí, que ya es un abuso de fuerza y muchos otros elementos que inclusive no estoy ni siquiera juzgando a nadie aquí, pero el punto es que definitivamente como humanidad nunca debemos de llegar a eso. Marcelo, ¿la imagen que más te ha marcado? Bueno, hay muchas imágenes, por ejemplo la de los niños con hambre en África, me marca. Pero quería contar también una situación que viví yo siendo un reportero joven, que estuve haciendo una nota, una información en Santa Cruz de Guanacaste, y resulta que en un pueblito de Santa Cruz había la característica de que mucha gente se quedaba ciega. No sé si era por una enfermedad o una deficiencia de algo en el cuerpo, mucha gente se quedaba ciega. Entonces, cuando uno va a estos pueblos, todo el mundo como que quiere salir en las cámaras o quiere salir en el reportaje. Y entonces me hablaron del caso de un señor que, siendo ciego, se subía a las palmeras a cortar las pipas para ir luego a venderlas, siendo ciego. Entonces, la expectativa de siendo ciego, que él quería salir en televisión, imagínense, significa la atracción de un medio de comunicación. Bueno, yo no le quería hacer mucho caso, pero al final le hice caso y dije, por lo menos vamos y lo grabamos. Estaba listo para subirse a las palmeras, algo que hacía todos los días. Yo vi que se puso nervioso el señor. Una vez más, aquí vamos al impacto de que hay un medio de comunicación y una cámara al frente. Que está siendo observado, ya no era su ambiente natural. Entonces yo le decía al señor, si usted está nervioso, mejor no se suba. Pero el señor quería salir en la cámara. Y se subió a una palmera como de 20 metros y cuando llegó arriba se cayó y se murió. Ay, Dios. Para mí eso fue sumamente, como traumático. Fue algo muy duro, donde uno se cuestiona realmente lo que uno está haciendo como periodista. Fue durísimo. De hecho, yo le dije a mi jefa, doña Pilar, en ese momento, por lo menos mencionemos la información, mencionemos que pasó esto, porque si uno se queda callado, de repente van a decir que por un exceso del periodista o del equipo que estaba ahí, lo están escondiendo. Están escondiendo un hecho. Aquí yo no quiero esconder nada, pero obviamente era algo muy dramático. Bueno, yo les comparto por lo menos la imagen que a mí me quedó grabada en la retina, y fue el momento en el que se derrumbaron las Torres Gemelas, sabiendo que ahí habían miles de personas, y no les escondo que lo que pasó en ese instante fue que estallé en llanto en el momento. Son esas cosas que uno dice, el antes y el después, o por ejemplo presenciar una guerra por televisión como si uno estuviera viendo Star Wars. O sea, son esas cosas que uno dice, como si fuera una película. Increíble, por el amor de Dios, increíble. Y bueno, decenas de portadas de periódicos o reportes que uno escucha por la radio, que por supuesto uno lo ha marcado, pero ese en particular era impensable, ¿verdad? Esto que vos decís, lo de los soldados, en tu caso algo ya tan cercano, porque vos estabas allí presenciando, en la vivencia ¿verdad? propia, sí. Y finalmente, bueno, yo cuento esto y yo creo que más de uno tendrá su historia, cuál es esa imagen que le quedó en la retina. Son las 12:42. Vamos a hacer una breve pausa en esta tertulia con periodistas. Estamos en compañía de Luis Alberto Muñoz, director del periódico La República, y de Marcelo Castro, jefe de información de Telenoticias. Nos gustaría que usted también nos contara cuáles son esas imágenes que se le quedaron pero prendidas en la retina en algún momento. Esperamos su llamada al 905-286-3131, le repito, el 905-286-3131, o también si tiene algún comentario o consulta que hacer. Ya volvemos. Cuando la noticia va más allá, minuto a minuto. Ya regresamos con Minuto a Minuto. Continuamos con Minuto a Minuto. Cuando la noticia va más allá, Minuto a Minuto.
Continuamos en nuestra conversación, tertulia entre periodistas en compañía de Luis Alberto Muñoz, director del periódico La República, y de Marcelo Castro, periodista y jefe de información de Telenoticias. Gracias por estar con nosotros en Minuto a Minuto. Antes de irnos a la pausa, les preguntábamos cuáles eran esas imágenes que se les han quedado grabadas en la retina en la cobertura periodística. Luis Alberto nos compartía el caso de estos soldados que estaban orinando así de terrible como suena sobre cadáveres de personas. Marcelo nos contaba una experiencia muy personal que le impactó, y fue el caso de este señor que a la hora de subir a una palmera, en un descuido, cayó al vacío mientras lo hacía. Y yo les comentaba el caso de las Torres Gemelas, pero también les comentaba del caso de las manitas de estas chiquitas que salían aterradas después de que se dio el terremoto en Cinchona. Imágenes que a uno definitivamente lo marcan. ¿Cuáles son las imágenes que lo han marcado a usted? Por favor, compártanos esto en el 905-286-3131. Tal vez mientras esperamos llamadas, hemos hablado de las imágenes y el peso que han tenido, saliendo ya de la dictadura de las imágenes y ya yéndonos a otros temas de realidad nacional, porque me encantaría aprovechar la presencia de ustedes para poder discutir otros temas de realidad nacional. Finalmente, hoy se espera que se vote el plan fiscal. No sé si lo pedimos, señor, o gracias, señor, con esto, pero finalmente se va a votar el plan fiscal. ¿Creen ustedes que superada esta parte saldremos ahora sí del monotema? Y si saliendo de él, ¿cuál sería la agenda razonable que Costa Rica espera a partir de esta discusión? Yo pienso que este voto es un voto nominal, o sea, es un voto que no va a tener mucho significado desde una perspectiva para el ciudadano, porque recordemos que el tema está en la sala cuarta y la sala puede durar pues más de un año mientras revisa este recurso que hay contra el 208 bis que puso el diputado Fishman, y la sala cuarta pues permitió que se diera hasta primer debate, o sea, entonces el asunto queda básicamente congelado. Es un voto que lo que va a hacer es meter en un refrigerador, en el freezer, el proyecto. Sí es significativo en el sentido de que los diputados, yo creo que más por un cálculo del 1 de mayo, de lo que implica la importancia para Liberación, por lo menos de intentar recuperar la presidencia del Congreso, o para la alianza mantenerlo, están haciendo toda una serie de cálculos políticos para liberar básicamente a la Asamblea de ese tema que sin duda ha levantado, despejar la agenda finalmente, y ha levantado demasiada roncha, ¿verdad?, dentro del proceso legislativo, pero sí no creo que vaya a ser significativo, lo digo, para la vida del ciudadano común y corriente, porque eso va a quedar simplemente congelado. Luis Alberto, quedémonos aquí un segundito con esta reflexión. Quisiera en este momento incorporar una llamada telefónica que tenemos. Muy buenas tardes. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Buenas tardes. Oscar Rodríguez de Oropina. Perdón, no le escuchamos muy bien. Si por favor nos puede repetir su nombre y de dónde nos llama. Oscar Rodríguez. Gracias, don Jorge. ¿Ah? Gracias, don Jorge. Adelante, por favor. No, Oscar Rodríguez. Oscar. Disculpe. Adelante, don Oscar. No, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que lo más importante para mí fue lo de las Torres Gemelas, y lo más desagradable y lo más repugnante fue lo del futbolista. Don Oscar, ¿usted considera como lector, como televidente, como oyente de noticias, que uno como periodista debería refrenarse de mostrar hechos violentos, sea en imagen o narrados? ¿Usted cree que uno debería refrenarse de eso? Absolutamente de acuerdo. Yo me pongo como dieron ahí en el zapato de la víctima. Terrible para los familiares y todo. Yo creo que tener un poco de respeto. A pesar de lo duro que sea, a pesar de que la noticia sea noticia precisamente, pero es como cuando, perdón que diga así, pero es como la diferencia que hay en el cine o en las películas con el sexo implícito y el explícito. Es una diferencia así que la veo tan fácil como esa. Yo no soporto el sexo explícito, solo el implícito, sí, ahí es igual eso, es ver un accidente y le pasaron por encima a un chiquito. Aquí yo lo tiene pasado una vez, un chiquito, un bus le pasó por encima de la cabeza, eso fue terrible, yo no quise ni ver personalmente, menos lo que voy a ver en un noticiero, ¿entiendes?
¿Usted se siente de alguna manera u otra agredido por estas imágenes? ¿Siente que eso le ofende o que nuevamente pueda causarle algún daño a usted y en general a la audiencia? Sí, por supuesto, claro que sí. Yo creo que todo hay que tener medida. Todo es mesurado, no es tan escandaloso eso. Es que ya a veces van a los extremos, bueno, no vamos a decir nombres, pero ciertos periodiquillos ahí, no sé, no me parece a mí eso. Entonces, ellos creen que con eso van a vender todo el tiraje en una hora. Y no es así, no hay tampoco en televisión. Yo muchas veces estoy comiendo o almorzando y viendo noticias y yo les digo, pero ¿por qué dan esa noticia ahora si uno está comiendo algo? Entonces, me parece a mí que hay que tener un poquito de cuidado en eso. Don Oscar, muy agradecida por su opinión, y para nosotros es importante como periodistas escuchar esto. Claro. En un taxi, en un bus, en el supermercado, yo no sé dónde se le acercan a ustedes, a mí en todo lado. De repente uno tiene, y gracias a Dios que la gente se le acerca a uno para hacerle ver este tipo de sentimientos que la gente guarda. Don Oscar mencionó algo que me parece que es fundamental, y él dice el respeto. Esa debe ser como la línea que finalmente uno debería guardar, el tema del respeto. Por eso yo decía lo de ser autocrítico. Sí, no, eso es fundamental, y también yo creo que fue muy importante traerlo al tema para que la gente vea que realmente son decisiones en las que uno está pensando todo el tiempo si se debe hacer o no se debe hacer. Yo les cuento que a nivel del periódico La República, yo tengo 9 años de estar como director, pues en ese momento tomé una decisión bastante complicada, y fue simplemente decidir sacar los sucesos. No hay sucesos. De la cobertura. Sí, cuando son de trascendencia, digamos, de interés del bien público, pero masivo, ¿verdad? ¿Qué determina que un suceso sea trascendente o no lo sea? Sí, bueno, cuando ya ya es una magnificación, digamos, muy amplia, digamos, un terremoto, ¿verdad? Ya de escalas ya ciudadanas que afectan a una población bastante amplia. Pero en principio, esa decisión fue muy difícil, muy criticada, se nos criticó mucho por eso, pero bueno, por ser un medio nosotros poco dirigido a otro segmento del mercado, yo creo que se fue defendiendo, y más bien poco a poco los lectores fueron apreciando eso y lo empezaron a ver más bien como una fortaleza. Lo digo en un sentido de cómo realmente ese hecho, que pudo haber sido como muy criticado, más bien se convirtió como una fortaleza del medio. No estoy diciendo que todos los medios tengan que hacer eso es una decisión muy, digamos, muy... Los lectores lo aprecian, sí, y ha generado fidelidad, sí, por parte de los lectores. Sí. Marcelo, al escuchar a don Oscar, él hablaba de que se siente ofendido, en su momento nos lo decía, que le parecía que era una falta de respeto cuando se muestran ciertas imágenes. Pero nuevamente, a la hora de llegar y tomar la decisión todos los días, ¿debería yo mostrar esto sí o no? ¿Es importante sí o no? ¿Dónde queda eso que muchas veces tienen o tenemos los televidentes, los escuchas, los lectores de, mira, es que me choca, pero agarro el periódico y paso las páginas para ver de qué se trató, o pongo el canal para oír, mira, es que supiste, y lo ves, o le subís a la radio porque querés saber qué fue lo que pasó? ¿Dónde queda también el hecho de satisfacer ese morbo que en alguna medida pueda tener la audiencia? No, ahí una de las cosas importantes, y estoy de acuerdo con Luis Alberto, es en el sentido de dar preponderancia según la magnitud del hecho, ¿verdad? Por ejemplo, esa imagen que usted hacía referencia a las Torres Gemelas, era imposible que al día siguiente del 11 de septiembre no estuviera en la portada de un periódico, como estuvo todo el día en las imágenes de la televisión. En el caso de la luz que hubo en Escazú, donde sepultaron varias casas y hubo muchos muertos, casos así de ese tipo que tienen una preponderancia, yo creo que a veces ni siquiera las cuestionan en los medios. Ayer, por ejemplo, pues todo el mundo querría ver, me imagino, cuando puse las noticias a las 7, pues lo que quería ver era la imagen de este señor costarricense, el palidejo. Alejandro Jiménez, ya la gente ni se acuerda cómo se llama. Sí, solo el palidejo, detenido, ¿verdad? En Colombia. Entonces, esas son cosas como que uno ni se las cuestiona, de que sí tiene que salir al aire. Por la relevancia. Sí, lo que uno sí tiene que cuestionarse, y en eso yo creo que poco a poco se va madurando un poco en los medios, ¿verdad? Donde, a diferencia, digamos, de un caso especializado como la República, si tenemos que publicar sucesos, pues poco a poco se va tomando más conciencia de eso, entonces ya
se le dice, por ejemplo, a los camarógrafos no graben ciertos planos para que no se vea la crueldad de la imagen. Si vamos a dar una noticia, tratemos de hacerla más, digamos, más digerible para la gente y no con imágenes tan ofensivas. Lo explícito, que también explícito. don Oscar hablaba de eso, ¿verdad? Entre lo implícito y lo explícito, ¿por qué tenemos que llegar y mostrar vísceras y demás? Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes, por favor díganos su nombre y de dónde nos llama. Sí, buenas tardes, Marcela León de Oropino. Marcela, adelante. Sí, bueno, yo creo que de todo lo malo siempre hay que sacar algo positivo, y siempre disfrutaba mucho, a pesar de la dureza que había atrás de ellos, ver las imágenes de la Madre Teresa, ayudando a las personas, ayudando a los niños, curando las heridas de esos niños, alimentando a esos niños, porque a mí me parece que a pesar de lo cruel y de lo triste, siempre tiene que haber algo positivo, y me gusta mucho cuando el periodista trata de enfocar, a pesar de eso tan desagradable que hay atrás, siempre hay algo bonito que expresar, que transmitir, me parece a mí. Muchas gracias. ¿Debe el periodista, y en función de lo que nos está diciendo este oyente, debe el periodista educar, dejar una moraleja, dejar algo positivo a partir de lo que informa? Yo pienso que es un comentario muy valioso, porque por lo menos en la teoría de la comunicación existe lo que se llama el reforzamiento negativo y el reforzamiento positivo. Es decir, igual un mismo hecho puede ser enfocado desde un punto de vista esperanzador o sobre los hechos, las cosas positivas que ha traído pese a la calamidad o las crisis o las situaciones que se sufren de tragedia, y parte de eso también funciona como una espiral de un reforzamiento positivo que se genera y que genera para mí un proceso de educación con el lector y la ciudadanía a buscar formas participativas de salir de los problemas que nos aquejan. Entonces yo creo que sí, y eso sinceramente también considero que como periodistas es lo más difícil realmente, es el buscar un enfoque positivo sin necesidad de distorsionar, porque entendemos, como hablamos en el principio, que siempre hay un apego a la realidad objetiva, pero una vez que se informa el hecho, hay toda una serie de interpretaciones y análisis que deben de ir buscando no solo dejar sembrada una semilla de angustia, de desesperanza, sino más bien sembrar una semilla de posibilidades de cambio, de cómo mejorar. Yo estoy ahí ampliamente de acuerdo con Luis Alberto. Uno, como periodista, debe sentirse de todo como un ser humano responsable. El tomar un micrófono, el escribir en una computadora, el hablar en un micrófono o estar ante una cámara, implica ya por sí una gran responsabilidad. Uno tiene que tener una seriedad en lo que hace, tiene que tratar, sobre todas las cosas, de informar con responsabilidad, de informar para bien, de informar para que la sociedad pueda transformarse, y con responsabilidad porque, por ejemplo, si vamos a informar del conflicto Nicaragua-Costa Rica por una isla, como sucedió, por Dios, no debemos propiciar conflicto, deberíamos propiciar de alguna forma la idea que existe el problema, pero que las vías de solución no pueden ser las violentas, Sí, debe ser el diálogo. finalmente. Exactamente. Conforme a la vocación democrática que tiene nuestro país. A una vocación del país, exactamente. Igual informar sobre temas que tienen que ver con valores, también muy importante, ¿verdad? Porque el medio puede generar, o genera de hecho, credibilidad. Entonces, si vamos a distorsionar valores, por ejemplo, ahí caemos también en un problema muy serio. Quisiera tomar unos minutos para poder consignar algunas de las opiniones que se han dado a través de redes sociales. Doña Cintia Hernández Gutiérrez nos dice vía Facebook: mis más sinceras felicitaciones, estos programas deben ser de escucha obligatoria por todas las personas, da gusto, y ojalá que los medios tomaran las opiniones que ustedes han dado hoy. Como ustedes dicen, hay noticias sin ningún amor al prójimo, sin asco, divulgan fotos y comentarios totalmente fuera de contexto y que desgarran tanto a familias como lectores en general. Vía Twitter, Marcela Rojas nos dice: es urgente que el periodismo lleve a cabo su misión y objetivo de informar humana y racionalmente, lejos de toda superficialidad. También nos pregunta cómo vislumbra la injerencia de las redes sociales en el tratamiento de la información, donde cualquiera puede subir, supongo que son fotos o contenidos. Y vamos a ver acá otra.
Teníamos a Johanna Mora, que le preguntábamos, ¿les ofenden las imágenes que en ciertas ocasiones se publican en los medios de comunicación? Johanna Mora, que es J. Morato, dice sí y mucho. Y Moonlight CR, que es Erika, también a través de Twitter, dice, en realidad más de una vez me siento ofendida y hasta asco me dan ciertas imágenes del grupo Extra, aparte de las imágenes, de las opiniones que hemos recibido en este momento a través de redes sociales, gracias a mi compañero Alexander Rivera que nos las hizo llegar. Tal vez ya como para ir haciendo un cierre, porque se nos aproxima la hora de ir terminando este programa. Nuevamente estamos en una época en la que todos tenemos acceso a la información con un nivel de inmediatez que es abrumador. Aquí en redes sociales en un flashazo, dice uno, ¿verdad? En un parpadeo se da cuenta de todo, quiere saber todo y puede saber prácticamente de todo. Deberíamos dar todo en los medios de comunicación, o a qué debería sujetarse la selección, de tal manera que hagamos esto que la gente pide: respeto, dignidad, decía Luis Alberto, sensibilidad, en algún momento decías vos, Marcelo. ¿Qué deberíamos poner al frente para poder llenar este reto que tenemos al frente? Yo quiero insistir en un tema que es la parte de la dignidad. Yo pienso que la sociedad costarricense ha ido perdiendo ese concepto de dignidad humana. ¿Cómo? Bueno, no solo a nivel de lo que se hacen en algunos medios de comunicación con respecto a imágenes grotescas, etcétera, sino también, por ejemplo, en una ciudad donde no hay una acera, donde la señora adulto mayor no puede caminar adecuadamente porque es una acera destrozada, donde básicamente el valor que tiene que tener toda la organización de nuestra sociedad, paradas de buses, servicios al usuario, todo eso está pensado y no dándole todas las posibilidades y ese valor que es al final lo que significa la dignidad al ser humano. Hay una desvalorización. Yo pienso que esa desvalorización viene de la cosificación del hombre, es decir, todo este proceso mercantilista ha vuelto al hombre cada vez más mercancía y hemos ido perdiendo toda esa dimensión de dignidad, que son esos valores de los que se hablaban, bueno, en la época de nuestros abuelos y anteriormente. Entonces yo pienso que ahí tiene que haber un rescate fundamental de la dignidad, y los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en reforzar ese concepto de la dignidad humana. Ahora, yéndonos a las redes sociales y sobre el mismo tema de dignidad, a mí lo que me preocupa de las redes sociales es que las redes sociales no se están rigiendo bajo los mismos lineamientos legales que se rige un medio de comunicación tradicional, como por ejemplo cualquiera de los que nosotros trabajamos. Hay más licencias en redes. Entonces se está permitiendo una serie de atrocidades a los principios fundamentales, a nuestro sistema de leyes, porque una república democrática se fundamenta en dos principios: el imperio de la ley y las garantías individuales. Es decir, tenemos que crear una constitución, y la constitución dice: usted puede opinar lo que le dé la gana, pero usted no puede ni difamar, ni injuriar, ni calumniar a las personas. Es decir, ese ejercicio del derecho de opinión, usted lo tiene que ejercer con responsabilidad. Y en las redes sociales, a partir de los anónimos, a partir de identidades falsas, inclusive de la apropiación de identidades que hacen algunas otras personas, se está utilizando también como un mecanismo de denigración y de destrucción de la imagen del ser humano, inclusive para ataques personales, ataques que son a todas luces calumnias, difamaciones, injurias. Entonces, esa es una de las partes que a mí más me preocupa de este proceso de redes sociales, que está en este momento en Costa Rica al garete. No hay una legislación donde una persona afectada pueda llegar y decir, vea, esta persona me está, porque no hay una forma de mostrar la identidad de esa persona para efectos legales. Sin embargo, a nivel internacional ya hemos visto que gente ha perdido sus trabajos, que gente ha tenido que llegar y retractarse y pagar multas por lo dicho en redes sociales. Tampoco es a la libre, ¿verdad? Pero como decimos internacionalmente, el problema es que en Costa Rica, ¿verdad? Siempre estamos yendo siempre atrasados sobre ese proceso. Entonces, a mí ese es un comentario, digamos, que me parece que me preocupa bastante. Bueno, yo
estoy de acuerdo con eso, de que hay excesos, pero lo que también rescato de positivo de redes sociales es que hay la posibilidad, y que se está mostrando a través de los acontecimientos en el mundo, de que el pueblo se haga oír más, de que las sociedades se hagan oír más, y que impulsen cambios, como lo han hecho ya en algunos países y lo están empezando a hacer en otros. Recientemente en Rusia hemos visto protestas en las calles con relación a las elecciones pasadas, hasta en Estados Unidos. Entonces yo creo que lo que hay que verle es lo positivo. Hay que tener un poco de cuidado en cuanto al control, porque entonces podemos caer en el autoritarismo, como el caso de China o Corea del Norte, donde no le permiten a la gente. Es restrictivo totalmente. Totalmente restrictivo. Entonces hay que tener ahí un poco de cuidado. Pero yo creo que ahí habría que ver la parte positiva de cómo las redes sociales pueden contribuir a un enorme cambio global que ojalá se pueda dar pronto, dentro de esa idea que decía también Luis Alberto, del rescate de la dignidad, del cambio de paradigma, de que la humanidad llegue a ser una sociedad de mayor convivencia, una humanidad más pacífica, más tolerante, ¿verdad? Me alegra muchísimo de haber tenido la oportunidad de conversar con dos personas a las que respeto profundamente, Luis Alberto Muñoz, director del diario La República, y Marcelo Castro, excompañero, periodista y jefe de información de Telenoticias. Importante que usted sepa que finalmente los que estamos detrás de los medios de comunicación somos seres humanos y como tales somos susceptibles, por supuesto, a cometer errores, que aquí no venimos a justificarlos, venimos a escucharlos a ustedes y también que ustedes sepan cómo pensamos, cuáles son nuestras luchas diarias a la hora de tomar decisiones, qué está en nuestras cabezas a la hora de decir esto entra o esto no entra, esto sale o esto no sale. De eso se trata la tertulia con los periodistas. Agradecemos su paciencia, su tiempo y su compañía en este programa y desde ya les invitamos a nuestra próxima entrega de Minuto a Minuto. Además, quiero aprovechar para indicarles que si llegó tarde a esta cita, no importa, hoy a las 10 de la noche a través de Canal 2 Central de Radios, usted tendrá oportunidad de poder ver completa esta entrevista y en minutos estará posteada en nuestra página web. Que tengan una muy feliz tarde. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Escuchó usted Minuto a Minuto. Más allá de la noticia, con Michelle Mitchell. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.